¿Qué ¿Qué tal? tal? ¿Cómo estás? Muy bien, con muchas Bien. ganas de conectar. Ay, de verdad, es que estas pequeñas cositas nos da la vida, porque madre Vaya mía, que sí, vaya que sí. Bueno, vaya escaparate tienes de zapatillas, ¿eh? Ahí a tope. es mi único vicio, las zapatillas. Bueno, pues nada, lo primero, antes de nada, agradecerte que hayas conectado, que bueno, que para mí sí que es un placer, pero entiendo que tenéis un montón de demandas. Además, las 7 es la hora de las conexiones, que está todo el mundo directo, directo, directo. Pero bueno, para mí es todo un regalazo el que hoy estés aquí con nosotros hablando de lo que más nos gusta, ¿no? Gracias. Que es el deporte y en tu caso, bueno, pues yo te propuse hablar del trabajo en equipo, puesto que, bueno, tú vienes de deporte colectivo y, bueno, hablar un poquito sobre ese valor que seguro que te ha enseñado mucho. Sí, no, yo encantada de tener la oportunidad de poder hablar con gente, ¿no? Que aparte de cuidar el cuerpo, pues tenemos que cuidar esto, ¿no? Que al final todo se rige por esto, ¿no? Y por cómo estén nuestras emociones, ¿no? Y es súper importante el estar bien equilibrado, ¿no? Al final, pues, si esto es como el cuerpo, si está muy bien, pues saltarás más y correrás más, ¿no? Pero al final te vuelvo a insistir que todo se rige por eso, por un control de las emociones. Bueno, y tú has sido un ejemplo de ello, que ahora iremos haciendo un recorrido. Me he apuntado varias cosas, pero donde nos lleve la conversación, pues yo encantada. Pero sí que me gustaría empezar porque nos contaras un poco que a lo largo de tu trayectoria, ¿qué te ha regalado el deporte? ¿Qué te ha ofrecido? ¿Qué es con lo que te quedaste a la hora de retirarte? Bueno, yo creo que los deportistas somos afortunados de vivir muchos momentos que son únicos, ¿no? El deporte en general siempre te da algo positivo en tu vida y en tus relaciones, ¿no? Pero el deporte profesional yo le añadiría, ¿no? Pues la posibilidad que tienes de conocer gente de otras culturas, otros países y luego las emociones, ¿no? Al final el hecho de sentir momentos en los que pues mucha gente sueña cuando eres pequeño, ¿no? Al final eso creo que es algo que muy pocos lo pueden sentir. Así que eso para mí es algo importantísimo. Muy bien. Los que no lo sepan, empezaste con atletismo y yo me Uh-huh. preguntaba, ¿qué es lo que pasó para que dejaras el atletismo y te enamoraras del baloncesto? ¿Hubo algo clave que te hiciera decidirte Sí, o fue bueno, casualidad? yo la verdad es que siempre había soñado con ser atleta y deportista en general, pues se me daban muy bien todos los deportes, pero bueno, mi mente estaba, pues bueno, soy del 76 y yo me acuerdo que me despertaba para ver las Olimpiadas de Los Ángeles 84, o sea, eh, quien no ha soñado con las Olimpiadas, ¿no? Y veía a las atletas, el salir a competir, el llegar primero. Y ese era mi primer sueño, ¿no? Lo que pasa es que luego, a medida que iba creciendo, en el colegio se me daban muy, muy, muy bien todos los deportes. Me dijeron muchas veces de hacer otras cosas, pero yo seguía empeñada en el atletismo y en mi familia, mi hermana y mi tío jugaban a baloncesto, pero no de una manera profesional. Mi tío jugó en su época y mi hermana en el colegio y mi tío siempre me picaba ahí porque decía que podía ser muy buena y me llamaba carrerista, así para picarme. Y un día fui a ver a jugar a mi hermana, faltó el equipo, me puse a jugar con ellas y había una chica que estaba en un equipo federado muy bueno que se llamaba el Tintoretto de Madrid y me dijo que tenía que hacer una prueba, que no sé qué. Fui a hacer la prueba y hasta hoy. ¿Qué te conquistó del deporte en equipo frente al deporte individual? Para ti, ¿cuál es la clave o cuál es la diferencia que más notaste habiendo probado ambos deportes? Pues el deporte de equipo, ¿no? Yo al final, mi niñez no es la niñez que tienen ahora las chicas, ¿no? O sea, Uh-huh, el deporte para una mujer no había tanto abanico, ¿no? Para poder elegir. uh-huh. Siempre se metían con las chicas que hacían deporte, que si eran un maremacho, un chicazo, etc. Y yo me metí en atletismo y estaba fenomenal, ¿eh? Lo que pasa es que yo empecé con 8, creo que a los 10 o a los 11 me pasaron al grupo de los mayores porque era muy buena y era la única chica. Y todo el rato individual, entrenar sola, entrenar con los chicos, que estaba fenomenal, ¿eh? Pero cuando fui a hacer la prueba y de repente me vi en el equipo con tías igual de altas que yo siempre he sido muy alta,
que con los mismos sueños, al final la dinámica de equipo me conquistó, y luego también yo le añadiría que yo tenía una base de deporte y de físico tremendo para el baloncesto, ¿no? Entonces eso me daba, a lo mejor en técnica no era tan buena como mis compañeras, pero me daba un plus en lo deportivo. Porque acabas de decir que en aquella, cuando tú empezabas, que no había tanto para decidir, ¿no? En el tema de deporte femenino. Y he leído en una de tus entrevistas que coincides con Ruth García de fútbol, que estuvimos hablando el otro día con ella, que no habíais tenido referentes, chicas, ¿no? Que No. vosotras habíais disfrutado del deporte, pero sin referentes, cosa que ahora, bueno, pues es al contrario, sois vosotras referentes. Y me gustaría saber qué sientes tú cuando tú no has tenido un referente en tu deporte. ¿Cómo te sientes siendo tú la referente para tantas chicas y mujeres, ¿no? Que te Pues, siguen pues de verdad que alucino, muchísimas veces, porque o sea, que a mí me siga parando la gente, que niñas pequeñas me digan que ven vídeos míos en internet que te ven fatal, y eso, pues bueno, pues mucha alegría, ¿no? Porque al final te das cuenta que hay un montón de mujeres ahora que están empezando a ser más visibles, y que hay más visibilidad para la mujer, y es importantísimo, ¿no? El poder ayudar a alguien que tiene sueños y que se fija en ti. Eso al final lo que te da es un reconocimiento, ¿no? A lo que has hecho, ¿no? Y un orgullo, y luego también te hace pues estar un poco con ciertas pautas, ¿no? Al final, si somos referentes, tenemos que ser referentes en todo, ¿no? Y estar pendiente de lo que hacemos, de lo que decimos, y sobre todo con las redes sociales. Creo que es importantísimo. Y sobre todo lo que has dicho, lo que decís, ¿no? No más que lo que hacemos, también lo que decimos, que son mensajes que se encomillan y que ya pasan a la historia. No, pero sobre todo con las redes sociales, que creo que hay un problema tremendo, ¿no? Y entonces, bueno, pues para la gente que tenemos un poquito más de visibilidad, pues hay que tener cuidado, ¿no? De qué uso, ¿no? Damos a las redes para que los más pequeños no hagan el loco con las redes sociales. Correcto, pues una herramienta poderosa pero bien utilizada. Siempre digo que, bueno, al final las tecnologías nos están ayudando y gracias a ello nos hemos podido seguir comunicando y trabajando muchos en esta situación de confinamiento, pero bueno, que mal gestionadas también pueden hacer mucha pupa, ¿verdad? Decías antes que la dinámica de equipo que te había conquistado, comparándote con el tema con el deporte de atletismo. A mí me gustaría saber que, habiendo trabajado tanto en equipo, que nos expliques un poco cuáles son los beneficios o con qué te quedas de esa parte de cohesión grupal o de compartir, ¿no? Porque al final no es lo mismo, hablamos muchas veces de las diferencias de deporte individual, deporte colectivo y el trabajo en equipo, el compartir éxitos, errores, situaciones de dificultad, el poderlo vivir con más gente que está en la misma situación. ¿Qué es lo que te ha regalado o enseñado el trabajar con más personas? Bueno, yo creo que al final el deporte de equipo también es un proceso, ¿no? Además, viniendo yo del atletismo, pues todo fue un proceso, ¿no? Adaptarte a cómo se trabaja. Hay gente que tiene más, que está más hecha para trabajar en equipo, y gente que no, ¿no? Lo que sí que está claro es que habitualmente, tanto en los deportes de equipo como en las empresas, mucho es en equipo, ¿no? Al final, lo más importante para trabajar en equipo es saberte poner en la piel de los demás, saber que no todos tienen la misma capacidad de trabajo, de sacrificio, saber reconocer los roles de cada individuo diferente es súper importante. Y a mí es que yo soy una persona muy social, ¿no? Entonces a mí me ha encantado siempre compartir. Y he estado en equipos donde ha habido una dinámica perfecta, donde no ha habido una dinámica tan buena. Al final te topas en un montón de situaciones en el deporte que te hace crecer, ¿no? Pero te vuelvo a decir, lo más importante es el hecho de poder dar el yo al servicio del equipo, ¿no? Y en ciertas veces pues una tiene más protagonismo o no, ¿no? Eso ya también el equipo durante el entrenamiento te hace ver el rol que tienes, ¿no? Y saber identificarlo y asumirlo, porque no en todos los equipos tienes el mismo rol.
Que hablamos muchas veces de la dificultad del que practica deporte individual, que está solo, ¿no? Frente a tanto el éxito como el error, Sí, pero también la complejidad de, tú lo sabes mejor que los que estamos aquí seguro, de la necesidad, ¿no? De que ese equipo funcione en la misma línea para obtener resultados, porque dices, sí, vale, somos muchos, estamos apoyados, pero o vamos en la misma línea de trabajo, o estamos montados en el mismo barco, o esto no va a avanzar, ¿no? También y la bueno, importancia. en este caso, lo que vienes diciendo, creo que es muy, muy importante la figura del entrenador, ¿no? Es el que lleva un poco pues esa gestión de las personalidades diferentes del equipo, de lo que puede hacer una hora a la hora de los entrenamientos y luego de crear equipo fuera, ¿no? Porque muchas veces en los entrenamientos o en lo que es la dinámica del equipo también tienes que dejar momentos en los que pues, oye, a lo mejor una tarde libre que se haga actividades que no tienen nada que ver, son súper importantes, ¿no? Pero hay veces que no, que por muy bueno que sea el entrenador, que la química no surge y es difícil, ¿no? Y hay que saber gestionarlo para bueno, pues que no sea un año horroroso. Que hablar del papel del entrenador, que el otro día también tuvimos a Carlos Ortiz, capitán de la selección española de fútbol sala, que hablábamos precisamente de liderazgo y de la importancia de, como tú dices, ya no de cuidar lo que es el entorno deportivo, ¿no? Sino cuidar el entorno personal de los deportistas que tienes compitiendo juntos, porque al final tu entorno es uno, el entorno de tu compañera otro y todos hacen que, bueno, que de alguna manera influyan en el rendimiento positivo o Sí. negativamente. Por eso tema de cohesión de equipo, la escucha, ¿no? El conectar emocionalmente con los deportistas, que hemos hablado mucho de, bueno, de entrenadores muy talentosos con muchos conocimientos, pero esta parte, ¿no? De que sí, vale, eres muy bueno, tienes muchos conocimientos, pero ahora hay que tocar la parte humana, ¿no? De Bueno, conectar con el al final, deportista. y creo que se está viendo ahora muchos de los nuevos entrenadores que están ganando un montón de cosas, suelen ser o han sido deportistas, ¿no? Yo creo que es súper importante eh, saber identificar el momento. O sea, no tiene nada que ver si alguien ha sido un súper buen deportista, luego no va a ser buen entrenador. Tú tienes que tener una vocación, ¿no? O puedes pensar que lo eres y luego al final la vida del entrenador es durísima. Es tan dura como la del deportista porque está muy marcado por las derrotas y las victorias. Y si no vales, es que el día a día te pone en tu sitio, igual no sigues, ¿no? Pero sí que creo que es fundamental esa gestión de egos, ¿no? El saber tener a todo el mundo contento, incluso al que no juega menos, ¿no? Entonces, ahí tienes que, Complicado. exacto, y ahí tienes que tener mucha mano derecha, tienes que ser, pues bueno, un perfecto conocedor de a la gente que has fichado, ¿no? Para saber cómo son. Yo creo que ahora cada vez se está haciendo más, ¿no? Que cuando fichas a un jugador, pues te fijas en cómo es, y ahora es muchísimo más fácil, porque todo el mundo tiene redes sociales y se ve, ¿no? Pero saber cómo es esa persona. Bueno, aunque las redes sociales no siempre te dicen la verdad, ¿eh? Bueno, pero yo creo que, y bueno, eso tú lo sabrás, tú ves el Instagram de una persona y puedes decir, esta persona es así, así, así. Pero a veces se Aunque, vende también una imagen, ¿no? Una marca, un sí, objetivo de lo que quieres transmitir, pero... pero se ve. O sea, si todo el mundo va a salir guapo, va a salir sonriente, pero tú ves si es egocéntrico, si no es egocéntrico, si piensa en él, qué tipo de vida Sí, le te sacan gusta. rasgos. Y se puede ver si sale por la noche, si no sale por la noche, es que se ve todo, ¿no? Entonces, por eso, a lo que te decía antes, creo que es súper importante que las nuevas generaciones sepan utilizar estas herramientas que nosotros no hemos tenido, por lo menos yo. Hay dos preguntas que te hacen. Una, que qué entrenador es el que te ha aportado más, si se puede saber, y qué es lo que destacas. Y la siguiente es que si en algún momento te has sentido líder, que si has sentido que has ejercido liderazgo en el equipo. Bueno, pues el entrenador que más me aportó en mi carrera fue Miki Vukovic, un jugador que lo tuve en Valencia, de la antigua Yugoslavia, y vamos, yo, sobre todo porque sacó mi mejor versión, ¿no? Y me enseñó o me dio a entender lo que podía hacer, ¿no? Y tienen un gen competitivo, esa nación tremenda, ¿no? Vienen de una guerra, han tenido que sobrevivir y la verdad es que me gustaba su franqueza y lo directo que era. Si jugaba mal me lo decía y si me tenía que poner en mi sitio, me ponía en mi sitio, ¿no? Yo creo que cuando hacemos algo mal nos duele, pero tenemos que tener esa capacidad
de entender que hemos hecho mal, ¿no? Y a mí me gustan los entrenadores que me digan, te has equivocado, que me lo digan claro, de la misma manera que yo pueda decirle a él si también ha hecho algo mal, porque no por ser el entrenador y el que mande va a hacer todo bien, que seguramente no, igual que yo, no lo hago todo bien en un partido, ¿no? Entonces, creo que lo más importante en un entrenador es la comunicación que tenga con los jugadores y que no vaya así, que sea directo. directo. Directo pero contacto, ¿no? Porque a veces también... Es que es muy difícil en el deporte. O sea, tú cuando estás en un partido y estás a 180 pulsaciones y si te dan un grito... O sea, yo cuando veo ahora en el deporte que no, es que vaya a denunciar al entrenador. Digo, a ver, hay que ver, ¿no? O sea, que entiendo que haya denuncias, pero a mí me han gritado lo que no está escrito. Y yo, pues chica... ¿Tú has gritado también? No, a ver, a un entrenador no le gritas, ¿no? Pero a mí pues, me han dicho, me han gritado bastante. ¿Y qué? Pues al final todos queremos ganar, ¿no? Y yo un poco también vuelvo a insistir, es la personalidad que tú tengas, ¿no? O lo duro que hayan podido ser conmigo, pues a mí me gustaban las cosas claras y luego ya con la calma, también te digo que yo cuando era más joven, si a mí me decían algo, yo contestaba peor o lo llevaba peor que al final de mi carrera, ¿no? Porque todo es un aprendizaje. Pero desde luego y esto lo aprendí muchísimo en mi etapa en la NBA femenina, ¿no? Que tiene que haber una comunicación, que yo hago cosas bien, las hago mal y me lo tienes que decir, pero el entrenador también te tiene que escuchar, porque, oye, pues mira, en esta jugada no estoy a gusto, es que me has dicho esto y creía que... Entonces yo creo que al final quien tiene más comunicación y más diálogo es el que mejor resultado saca. Eso también lo facilita el entrenador, ¿no? Porque hay entrenadores que ponen muchas barreras en este sentido y perjudica el que, bueno, al final no deja de ser yo creo un regalo para el entrenador, que el deportista... Pero bueno, aquí voy a decir algo polémico, ¿no? Que el entrenador que no deja es porque no tiene confianza en lo que él hace. De la misma manera que si tú me dices a mí algo y yo lo acepto, yo creo en mí. Una manera de protegerse. Exacto. Entonces, tú dime a mí lo que yo sé, yo es que confío tanto en mí que está bien, dímelo. Es que me estás dando una herramienta más para yo saber qué tengo que hacer la próxima vez mejor. Pero el entrenador que pone barreras es que tiene miedo, no tiene confianza, ¿sabes? Entonces yo de verdad cuando fui a Estados Unidos aluciné, porque fue para mí un mundo totalmente desconocido, ¿no? Porque también ha cambiado mucho la vida. Claro, la gente pequeña ahora no lo sabe, ¿no? Antes la figura del entrenador era Dios y prácticamente no había diálogo. Pero yo llegué allí jovencísima y era todo conversación, pues tan común, esta jugada por aquí, esta jugada por allá. Y al final, pues, dije, madre mía, este es otro baloncesto totalmente diferente. Y la otra pregunta que decía era el liderazgo, que si te has sentido líder. Bueno, esto me han dicho un montón de veces. Yo creo que el líder no se hace, se nace, ¿no? Y el líder, yo no puedo decir he sido líder, ¿no? Al final, el liderazgo que es meter la última canasta, ¿no? Al final, el liderazgo yo creo que te lo dicen o se ve, ¿no? Lo ve la gente que está fuera en la cancha, ¿no? No sabría decirte, yo me considero que soy una persona que tengo mucho carácter y que no me ha Yo te iba a decir que has tenido mucho carisma, incluso has llegado a decir que eras un poco cabra loca en alguna entrevista que lo he visto en comida. Pero, escúchame, muy cabra loca. Como que tenía muchas ganas de comerme el mundo. No, pues al fin, eso no lo puedes decir, pero sí que es verdad que hay personas o personalidades que no se arrugan en determinadas situaciones, ¿no? Y que tienen menos miedo a alzar la voz. Y entonces, normalmente eso sí que es ejercer un poquito, ¿no? O decir las cosas o intentar... Pero bueno, yo no he tenido ningún problema. Bueno, pero yo creo que con tu carisma en algún momento sí que, sin ninguna duda, que ejercías como tal, aunque no esté descrito, ¿no? Porque el otro día también Carlos exponía que la capitanía y el liderazgo que no siempre van de la mano, ¿no? Que una cosa es ser capitán, otra cosa es ser líder, que son dos conceptos, y además que lo tenía muy claro, que él ha sentido gente que ha sido liderazgo, que el capitán muchas veces es impuesto, ¿no? Que no quiere decir que tenga... No, es que no sé cómo son otros deportes, pero por ejemplo el capitán en baloncesto es el más antiguo.
Según, Pero a lo mejor sí. ese más antiguo no es el que más peso tiene dentro del equipo, o el más comunicativo, y Correcto. el capitán tiene que tener un nexo de unión entre el entrenador y los jugadores. Si hay un problema, si no se está entrenando bien, oye, ¿qué pasa? Vamos a tal, vamos a tomar algo, vamos a relajarnos, esas cosas. Tú que has estado tantos años trabajando en deporte de equipo, ¿cuáles son o qué crees que tú necesita un equipo para que funcione? ¿Cuáles serían las características más importantes que tú has identificado desde tu experiencia o desde tu punto de vista? Bueno, sin duda alguna, el talento, tiene que tener talento, que tiene que haber que los roles estén muy, 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 muy bien decididos, que no haya envidias, porque las envidias te destrozan el equipo de dentro, y ya está, ¿no? Al final, talento y buen rollo en el equipo. Sin más, creo que es fundamental eso, ¿no? Y intentar, pues eso, que todo el mundo sepa qué papel tiene que desempeñar, ¿no? Y luego, pues el talento de los jugadores harán posible si se gana un campeonato o no. Aprovechando que sacas a relucir el talento, ¿qué crees que es más importante, el talento o el esfuerzo? Pues no se puede decidir, ¿no? A ver, es que tú puedes llegar teniendo talento a debutar en División de Honor, pero sin el esfuerzo y sin la constancia no te vas a mantener. Entonces creo que son dos cosas que van unidas. Muy difícil estar 20 años jugando al máximo nivel, ¿no? Por mucho talento que tengas, ¿no? Entonces, hay gente que ha llegado sin talento a jugar, sí, y eso ha sido por su esfuerzo. Hay gente que con talento no ha tenido tantos años, sí, porque han sido unos vagos. Y es que es así. Entonces, son dos cosas que tienen que ir de la mano, ¿no? El talento no aguanta. Phil Jackson, en el libro de Canastas Sagradas, que seguro que te lo has leído y si no te lo recomiendo, dice que el carácter es más importante que el talento. Pero vamos. La actitud destaca una parte muy importante, es justamente lo que estás diciendo, ¿no? Que el talento es innato, pero si no le sacas partido, si no lo sabes aprovechar, pues... No, pero bueno, yo es que está talento, esfuerzo y luego está el carácter. O sea, de verdad, yo siempre lo digo, la gente dice, es que todo deportista, todo. Y cuanto mejor es, más carácter tiene. Y cada día me reafirmo. O sea, hay que tener carácter. Hay que tener carácter porque el deporte te pasan por la izquierda y por la derecha, ¿no? Tienes que ser duro mentalmente. Con esto de carácter no quiere decir ser una mala persona. No. Carácter es soportar tensiones, presiones, situaciones de fuera del baloncesto que nos afectan, que estamos expuestos al público, a uno mismo, porque el deportista es obsesivo totalmente. Y tienes que tener carácter, si no, no aguantas. Y bueno, ya hemos visto, tú conocerás de casos, si no petas. Aquí la cabeza te dice ya, hasta aquí. La importancia también de carácter, actitud, ¿no? Porque al final eso es lo único que siempre nos dicen que es incuestionable, que depende de nosotros. Al final las situaciones de partido, las situaciones de la temporada con la que te puedes encontrar, pues podrás gestionarlas mejor o peor, pero la actitud, siempre decidimos con qué actitud nos enfrentamos, ¿no? A un partido, a una situación de dificultad, a cualquier momento de la vida, vaya. Sí, pero también eso también viene dado por el estado emocional que tú tengas, ¿eh? Desde luego que hay una cosa que el deportista, y si quiere llegar al más alto nivel, lo tiene que tener claro, es que fuera negatividad y fuera no puedo. Eso es un pensamiento que hay que borrarlo y que muchas veces se cruza, o que has fallado un tiro y se te queda aquí y tienes que quitarlo. Y siempre tiene que estar el sí puedo y sí creo. Y cuando tiras y cuando te enfrentas a un penalti, tienes que pensar que eres el mejor y que lo vas a conseguir. Porque si no, vuelvo a insistir, el porcentaje baja muchísimo. Y te vas haciendo cada vez más pequeño. Y es así, ¿no? Y cuanto más pienses eso, más te visualices a ti mismo en positivo y anotando y saliendo airoso de situaciones, pues es más, ¿no? Al final la negatividad te lleva a la negatividad. Totalmente.
final los pensamientos que tenemos también, la manera de hablarnos es lo que genera, ¿no? Cómo nos sentimos y por tanto cómo actuamos. Es una cadena que va enganchado uno a otro y muchas veces, como tú dices, casi siempre la cabeza ordena al cuerpo. O sea, que si aquí no tenemos un mensaje claro, pues lo demás no tiene mucho sentido. Has hablado del error. Es un tema que me gusta preguntaros a todos con los deportistas que vamos hablando, de cómo gestionáis, qué posición o qué espacio ha dedicado has sentido tú el error en tu carrera deportiva. ¿Cómo lo has gestionado? ¿Cómo te ha enseñado? Pues es que el error es el pan nuestro de cada día, porque no hay un partido perfecto, ¿no? Entonces yo creo que he tenido una cosa muy buena en mi carrera, es que yo después de cada partido, nada más salir, yo ya sabía lo que había hecho mal, ¿no? Entonces es la gestión de cómo lleves el error. El error es bueno. Si sabes aprovecharte de él, ¿no? O sea, al principio de mi carrera el error me consumía, no podía dormir por las noches, pero tenía algo bueno, que siempre he trabajado en el error. Y luego más adelante, en momentos o situaciones, o cuando fallas un tiro libre que se te queda aquí y te enfrentas a esa situación, pues tienes que aprender a hacer visualizaciones y a quitarlo, ¿no? Pero de la derrota y del error se aprende más que de la victoria. Porque la victoria y el hacerlo bien te acomoda, ¿no? Es como, siempre hay que tener un poco de miedo, de respeto al rival, para seguir evolucionando. Y es así, y yo siempre lo digo, ¿qué pasa? ¿Qué puñetera manía tenemos en este país de decir que hemos hecho las cosas mal? Pues es que todos hacemos cosas mal y pues oye, perdón, me he equivocado. Pasa página, no pasa nada. Y tenemos mucho miedo a asumir, pues eso, es que no todo el mundo mete la última bola todos los días. Se falla y no pasa nada. Y eso te sirve para estudiar qué has hecho mal y ver las cosas. Y estas situaciones se llevan a situaciones de conflictos con familiares, de pareja. Pues, chico, que no vuelva a ocurrir, ¿no? Entonces, y creo que esto ha sido algo muy importante dentro de mi carrera, que al final cada temporada pues iba gestionando muchísimo mejor el error y ya está, y se vive con ello. Es que no hay partido perfecto y es muy difícil tener una temporada perfecta. Bueno, es que la perfección también habría que definirla, ¿no? Exacto. Ahí, pero me quedo con la frase de que la victoria te acomoda. Al final vas metiéndote en tu zona de confort, cada vez quieres más, ¿no? Y al final también la tolerancia a frustración cuando las cosas ya no son como estaban siendo y te metes ahí si el deporte nos lo enseña, o sea, los grandes equipos que están acostumbrados a ganan un campeonato y ves a uno que da la sorpresa y vamos, y se vuelven locos, ¿no? Y los grandes equipos que están más acostumbrados es como, me quito un peso de encima, ¿no? Que a mí en muchas ocasiones en equipos que hemos estado pues era así, ¿no? Y no lo vives tanto, ni lo disfrutas tanto, y es una pena. En los campus que realizas con niños pequeños y la experiencia que hayas podido tener con ellos, ¿cómo crees que deberíamos enfocar el error en estas etapas de formación? ¿Qué importancia tiene, no? Porque muchas veces cuando tanto padres como entrenadores gestionan el error como un fracaso, ¿no? Cohibimos al niño y luego tiene miedo a volverlo a intentar. Hay que, bueno, que yo creo que... Bueno, a ver, al final, en los campus que hago yo en verano, que es una semana, pues el error, dices, mira, haces esto, vamos a mejorar este apartado físico, este apartado técnico de tu técnica individual, pero no es una cosa en el que se haga mucho hincapié en una semana, ¿no? Pero yo siempre digo que los padres... No, pero ves a los niños, ¿no? Sí, no, por eso, pero los niños lo llevan mejor. Si al final, en la edad temprana, los niños empiezan a jugar y no llegan a canasta. Es que es así, ¿no? Entonces, hay que saber gestionar la presión de los padres, de no falles, no tal, que el jugador lo sabe. Entonces, es muy importante, pues que les den herramientas para entender que en el deporte es imposible hacer todo perfecto. Y pues mira, si no lo haces, pues ya, mañana te saldrá un poquito mejor. Sin más, tampoco hay que plantearse o dar mucha importancia al error, porque creo que
puede ser hasta contraproducente, Y ¿no? sobre Porque todo lo que has dicho antes, que el error te enseña a generar nuevas claro, alternativas, a ver de qué claro. otra manera puedo hacerlo, que al final eso es reflexión y ahí es donde está el aprendizaje, cuando este se mueve, ¿no? Cuando me lo dan hecho y me dicen, no, es así, ahí no hay proceso, ahí simplemente repetimos, ¿no? Exacto, entonces es un poco pues pasar y darte cuenta de que el error y la derrota son parte fundamental del deporte. David te pregunta que, Amaya, después de tu maravilloso palmarés y considerada como la mejor jugadora española de la historia, ¿cuál ha sido el título que te ha quedado pendiente? Si es que te ha quedado. Sí, sí. Bueno, pues mi generación, no hemos logrado una medalla olímpica. Sí que hemos logrado en el Mundial, pero olímpica no, ¿no? El baloncesto, con la generación que nos precede a mi generación, empezó a cambiar el baloncesto, la inyección de Barcelona 92 fue fundamental y luego ya nuestra generación fue subiendo y ahora España es el segundo mejor equipo del mundo con diferencia, ¿no? Y están ahí luchando por medallas. Yo no tengo ninguna medalla olímpica, pero bueno, había equipos por delante Pero que... tienes mucho, ¿eh? Igualmente. Sí, no, soy muy afortunada, pero es que en mi época había equipos por delante que era imposible que les ganásemos. Entonces, pues oye, ¿qué le voy a hacer, no? Creo que he ido a los Juegos Olímpicos, es la leche, pero había que tener los pies en el suelo, ¿no? En aquellas, pues, nuestra generación, yo creo que dimos nuestro 90%. Antes se me ha pasado cuando hemos hablado del deporte base o de aprendizaje y demás, que vi un titular una vez en una entrevista que te hicieron que me gustó mucho, al hilo además de todo lo que yo suelo transmitir, y es que no deberíamos de poner a los entrenadores Nobel en categorías inferiores, ¿no? Con los niños pequeños, que fue un titular y dije, jolines, qué razón tiene, que además siempre es al revés, da igual el deporte, los más preparados suben para arriba y los menos preparados empiezan con los peques, ¿no? Que como estábamos hablando, que son más vulnerables, necesitan más esas bases rígidas, bueno, rígidas, estables de aprendizaje para que la pirámide suba hacia arriba. Es importantísimo que los niños entiendan y cojan los conceptos del deporte que hagan, ¿no? Y cuanto más sepa el entrenador, más chuparán de él. Y la tendencia que hay en España es equipo pequeño, entrenador súper joven. Que pueden tener una vocación tremenda, si no digo que no, ¿sabes? Pero normalmente suele pasar eso. Entonces, al final, pues bueno, está bien, pero yo creo que tendría que haber más entrenadores con más experiencia entrenando a los más pequeños. Otra pregunta, Maya, en tu opinión, ¿qué es más importante? ¿Luchar por ser el mejor del grupo en que estés o luchar por ser mejor tú mismo cada vez? Bueno, es que si tú luchas, creo que la segunda, ¿no? Porque si tú luchas por ser mejor tú mismo, al final estás ayudando al equipo, ¿no? No estás compitiendo con tus compañeras, ¿no? Y no es luchar, ¿no? Yo creo que cada individuo antes de las temporadas tiene que marcarse unas metas a nivel individual y de equipo. Que esas metas individuales ayuden al equipo a ser mejor. Pero al final el querer ser mejor no es malo. Es que vas a ayudar al equipo, claro, y al resto, ¿no? Porque en los entrenamientos de cada día yo he aprendido un montón de mis compañeras. Yo creo que esa es la actitud. No, pero es que muchas veces aprendes más de tus compañeras que de los entrenadores en ciertos momentos. Porque el lenguaje que tenemos, las cosas que tenemos que decir las cosas, imitando, copiando, aprendes mucho, y no de alguna de los entrenadores, pero de las entrenadoras, de las jugadoras, rivales y compañeras, se aprende una barbaridad. Una barbaridad. Al hilo de la pregunta que te acaba de hacer Paco, no sé qué percepción tienes tú, pero sí que nos encontramos muchas veces que a pesar de ser un deporte de equipo, hay mucha rivalidad, ¿no? No en todos los deportes igual o no se verá siempre, pero sí que es cierto que ese afán a veces de individualismo, de destacar, hace que, bueno, que dejemos de lado
el objetivo, ¿no? Que es el grupo. Si yo soy mejor o si en esta ocasión, como tú decías antes, mi rol es más secundario porque es el beneficio para ello, va a ser beneficioso para el grupo, para el equipo, pues yo tengo que aceptar esa postura, ¿no? Pero hay veces que hay un individualismo en la lucha de los egos, Bueno, sobre todo más en el fútbol, quizás, ¿no? no, en todos los deportes, Lorena, al final en todos los deportes siempre hay, pues bueno, pues hay gente que es más egoísta que otra, ¿no? Y vuelvo a insistir, es labor también, es labor fundamental del entrenador y luego también del grupo. Pero está clarísimo que en la carrera deportiva, en los deportes de equipo, tú estás compitiendo con tus compañeras por más minutos y por más visibilidad, porque al año siguiente te tienen que renovar, ¿no? Y entonces, pues eso... ¿Tienes amigos intimísimos dentro de un equipo? Sí. ¿Tienes amigos normales? También. Porque es que esto es como en la vida. Hay con gente que te llevas mejor y con gente que no te llevas tan bien, ¿no? Pero bueno, yo creo que todo el que hace deporte, como esto es un proceso, no llegas a división honor, lo sabe, ¿no? Y ya está. Y luego es curioso porque te retiras, ¿no? Y con gente que a lo mejor no tienes tanto contacto, te ves y es una alegría enorme, ¿no? Y luego tenías que jugar contra esa persona y dices, madre mía, qué patatero, qué pesadilla, qué tal, y ahora te ves y hablas y eso, y te alegras y es todo diferente. Pero claro, es que al final estás compitiendo. Las gafas de competir no son las mismas, ¿no? Con las de ver en el día a día. Regálanos tu mejor momento. Si yo ahora te digo cierra los ojos y vete al momento que recuerdes con más satisfacción. Pues es que siempre digo el mismo porque para mí es el más especial. No es dentro de una pista de baloncesto, es en el primer desfile olímpico de las Olimpiadas, cuando estábamos ahí en el túnel de los maratonianos, cuando pasan, yo que soy atleta frustrada, a mí ese momento a oscuras, viendo el anillo olímpico de flashes, los pelos de punta, tremendo. De todas formas, ese momento debe ser muy, muy característico porque Lara González, también de las guerreras de balonmano, que también hablé hace 2 semanas con ella, también lo destacaba. Es como un momento, ¿no? Bueno, porque yo creo que todos los deportistas hemos soñado eso, ¿no? Y te voy a decir una cosa. Incluso lo recuerdan con más impacto que la propia competición en sí, el momento previo, la preparación. Lorena, te voy a decir una cosa. Es que la gente va a decir, esta está loca. De los torneos que yo he hecho, las Olimpiadas, que me perdonen, es un coñazo. No me malinterpretéis. No me malinterpretéis. Digo eso, no es un coñazo malo, ¿eh? ¿Por qué digo esto? Porque a veces, hasta que llegas y te haces con la Villa Olímpica, la lavandería, el restaurante, que es espectacular, un día sí, un día no, autobuses, atascos, no es un europeo, que todo es mucho más fácil. Tienes 200.000 distracciones. Entonces, no me malinterpretes, es un coñazo. Me estoy expresando bien, ¿no? Sí. Que tienes demasiadas distracciones a tu alrededor y tienes que estar ahí. Y todo, ¿sabes? Como nuevo, ¿no? Para encajar. Claro. No, bueno, yo me acuerdo en Pekín de, madre mía, hasta que fue los primeros días para ir a la lavandería, dejar las cosas, unas colas, porque claro, es que todos de voluntarios, no es un mundial, no es un europeo, no, que todo está controlado, ¿no? Y luego tienes 200.000 distracciones, así que vas a por ahí, que he visto no sé quién, hay gente corriendo para ver a un atleta, en no sé qué, es espectacular, ¿no? Y al final, pues, se te queda ese momento. Luego también la competición en baloncesto no es la mejor. ¿Por qué digo que no es la mejor? Porque solo van 12 equipos y tienen que ir de todos los continentes. Entonces se quedan muchos equipos. No es como la final de atletismo, que están los 8 mejores. ¿Vale? Entonces se quedan, como tienen que ir 2 de Oceanía, pues va a Australia y va no sé quién. Uy, el Siri me dice, la NBA se ha suspendido. Entonces, a nivel de meritorio, una medalla olímpica es insuperable, pero de torneo de baloncesto son mucho más competitivos los mundiales y los europeos de largo. Y entonces, lo que pasa es que, claro, ir allí y vivir el coñazo de la lavandería, ¿sabes?
pues es una maravilla, ¿sabes? Que dos coñazos sean así, ¿verdad? Ojalá. Exacto, ¿no? Y luego, bueno, dímelo, que ya las de Londres no nos clasificamos y no me recuperé en un año, ¿sabes? Pero que hay muchas distracciones y te digo el momento y te digo ese momento porque todos lo hemos soñado y ya está, sin más. Te hacen una pregunta que es muy evidente pero muy graciosa, que si pudieras elegir entre un buen collar de diamantes o todas las zapatillas de Jordan de la historia, ¿con qué te quedarías? Me quedaría con el collar de diamantes, lo vendería y me compraría las zapas porque entiendo que ese collar iba... Bueno, no lo sé, porque ahora la verdad es que lo he dicho muy rápido. Ahora no, me cogería el collar, lo vendería porque yo soy muy de zapas, pero no soy solo de Jordan. Entonces, haría más grande la colección. Muy bien, pues Paco, ya tienes la respuesta. Ay, qué bueno. Un tema que no gusta hablar de, bueno, es un tema que no es bien recibido en el deporte, que son las lesiones, ¿no? Sobre todo a mí que me impactó, ¿no? Lo del tema de las muñecas, que parecía que, bueno, así lo sentías tú también por momentos, ¿no? Que no ibas a poder seguir y eso no pudo contigo. ¿Cómo resurgiste? ¿Cómo mentalmente gestionaste ese momento para que simplemente fuera un bachecito más en tu carrera deportiva y pudieras seguir a un alto nivel? Bueno, al final las lesiones están en el día a día de los jugadores, ¿no? Y es muy difícil no encontrar de los deportistas a algún deportista que no haya tenido una lesión grave, ¿no? Lo que pasa es que la lesión que tuve yo pues fue súper escandalosa, ¿no? Y te quedas inválida, las dos de las manos, impedida, y es complicada, sobre todo a la edad que yo tuve, la lesión, de dónde venía, que venía de otra lesión súper importante. Y bueno, pues al final el cuerpo, en mi caso, dijo basta y ya me pasaba de todo, ¿no? Y me rompí las dos muñecas por una mala caída y me dejó muchísima angustia en el cuerpo, mucho miedo de pensar que me tenía que retirar desde fuera de una cancha del baloncesto. Y al final, el día que me hice la lesión y que no sabía, ya me dijeron que a saber si podía volver a jugar y todo el rollo estuve un día en la noche que no pude dormir nada, de dolores y pensando, y luego yo no sé si esto es cosa del deporte o qué, pero hay como una fuerza de ti o el carácter mío, no lo sé. Pero yo dije, es que esto no me retira ni muerta. Y pues vuelta a la obsesión del deportista de, pues tengo que tirar 100 tiros, pues no, yo tiro 200. Pues tengo que ir al hospital a entrenar no sé qué, pues lo hago. Lo que sí que llevé muy mal fue, pues eso, que no podía hacer nada, estaba impedida, me tenían que lavar, me tenían que dar de comer, me tenían que hacer 200.000 cosas. Y fue eso lo que a mí lo llevé peor, porque yo me fui de casa con 14 años para cumplir 15. Y yo no he pedido nunca nada. Y ahí lo pasé, al final lo digo, fue una lección de vida tremenda y una pastillita de humildad tremendísima, y todo pasa por algo. Y al final, pues ¿qué quieres que te diga? Le doy las gracias a esta lesión, que me quitó meses y momentos preciosos de baloncesto, pues sí, pero creo que me humanizó muchísimo más. Y ya está. Y bueno, y saqué una faceta mía pues que no la conocía, ¿no? Del hecho de tener que pedir ayuda tanto, ¿no? Porque el deporte te hace así muy, ¿no? Que somos superhéroes todos. Hasta que te quitan la capa, ¿no? Entonces ya... Te hace así, ¡bum! Tortazo. Luego cuando volviste tras la lesión, ¿aparecía el miedo? O sea, ¿volviste con miedo de poder volverte a lesionar? De decir... Es que, no, fíjate que si yo me retiro por las lesiones que tengo de repetición en el gemelo, en las muñecas, yo no era la misma porque no tenía la misma fuerza, no me quiso operar la muñeca derecha. Yo quería jugar, pero tengo que decir que estaba más pendiente de mis gemelos porque ya no me daban... o sea, mis últimos años me medían al milímetro lo que podía hacer y lo que sí, lo que no. Y que jugué un año más. Lo que quería hacer era disfrutar. Y creo que lo hice, ¿no? Sin más.
Ahora, aprovechando que estamos ya casi hablando de la retirada, hacían una pregunta a correlación que te dicen que cuáles son los factores que crees que nos pueden indicar que se ha acabado un ciclo. En este caso, tú y yo entiendo que provocado por las lesiones, pero Sí. si no hubiera lesiones, ¿cuáles son La, las la, mo- indicaciones para que un deportista la sepa que... motivación, la Ujú, motivación. O sea, cuando suena el despertador y te tienes que ir a entrenar y no te apetece. Pues cuando estás en activo algún día no te apetece porque es que entrenamos 1000 horas. ujú. Pero si eso te pasa habitualmente, es hora de Algo hacer las falla. maletas y de irte, ¿no? O sea, yo en mi caso yo decía, voy a llegar a los 40. Pues no puedo llegar a los 40 porque estaba hecha polvo, ¿sabes? Pero Pero no bueno, por motivación. no, bueno, yo soy una emocionada de la vida. Yo ahora mismo digo, salgo a jugar y me creo que gana todo el mundo y estoy hecha polvo, ¿sabes? Así que no, por eso no. Por Que es eso no. curioso esto que dices porque hay un montón de deportistas que a día de hoy están compitiendo y no disfrutan ni tienen ganas Ah. de disfrutar de su Sí, deporte, pero ¿no? porque Que, esto es duro de decir, pero al final el deporte se ha convertido en un trabajo, ¿no? Y en nuestro medio de vida y tenemos que aprovechar el máximo posible porque renunciamos a muchas cosas uh-huh, para ganar dinero y tener algo que creemos uh-huh. que nos va a ayudar a la retirada, pero no, da igual si tienes más o si tienes menos, que el tortazo que te das cuando te retiras es tremendo, ¿no? Porque rompes con una vida que era increíble y te enfrentas a otra, a lo desconocido, ¿no? Y a un mundo que no tenemos ni idea de cómo funciona. Así que da igual, ¿no? Pero nos pensamos que es eso. Y luego también te voy a decir una cosa, es que ser deportista mola mucho. Porque tú seguramente cuando vayas con tus amigas no te preguntan cosas de las sesiones que das, pero es que a mí me preguntaban todo el rato con quién he jugado, cuántos puntos he metido, no sé qué, no sé cuántos, entonces mola bastante y tienes que tener También un estrés en el y es suelo. muy centro, ¿no? Muy centro de Ah, atención. el deporte te hace el ego grande y si no lo dicen, mienten. Luego ya es la persona. Justamente, justamente este lunes, el directo que tuvimos con Pedro García Aguado, el waterpolista, era hablando Sí. exclusivamente de la retirada, a pesar de que él fuera por también unos motivos Uh que -huh. no eran los que entraban en su planteamiento, pero hablaba especialmente de ese vacío, ¿no? De que dice, de ese plan B, de tener otra estrategia preparada, porque esto no es eterno, porque puede venir una lesión, en tu caso, a una edad, pero podría llegar antes. O sea, que al final nunca se sabe el camino cuánto de largo va a ser y por eso desde pequeñitos, ¿no? Pues la insistencia en que hay que estudiar, que hay que prepararse otro Sí, pero planteamiento. aún así, Lorena, es muy difícil. Porque tú puedes tener, yo me retiré y tenía 2 trabajos, Uh 2, -huh. o sea, no tardé nada y lo pasé mal igualmente. Puedes tener una carrera que luego tienes que ir y demostrar Uh todo lo que -huh. vales, que esa carrera te ha servido para poder... hay que tener herramientas, hay que estudiar, pero tienes que preparar la retirada Por mentalmente. eso los psicólogos trabajamos mucho Exactamente. también en esa etapa, porque bueno, porque sí, porque al final se pasa, lo he dicho muchas veces, es un duelo, es una pérdida, es reestructurar tu vida de 0 a 100, porque todo es tu hábito, son tus horarios, Claro. son tu metodología, es tu estructura, es tu alimentación, es que es todo tu vida giraba alrededor de eso, ¿no? Que igual otros trabajos, otras profesiones estamos como más divididos las partes, el trabajo, la casa, pero aquí es como que los viajes, el fin de semana, o sea, todo, la competición. Entonces hay que darle espacio y se pasa por esa fase de negación, por la fase de rabia, la tristeza, que es un montón de emociones que hay que ir dándole espacio y sobre todo gestionarlo, ¿no? Y pues una Sí. importancia también de pedir ayuda si a uno se le apodera, está claro, para eso. No, yo he ido al psicólogo durante varias etapas de mi carrera y me retiré, preparé la esta y lo pasé mal igualmente. Es que al final es lo que has dicho. Es una situación de vida que tienes que pasarla. Y es un duelo al final, sin más. Aparte es una etapa que todo el mundo rehuye de ella, pero por la que todos vais a pasar, ¿no? Que las lesiones hay gente que no le toca y hay otros que sí, pero la retirada Muy sí o sí, pocos, ley de ¿eh? vida. Muy pocos, pero sí, al final están las lesiones y es el duelo, ¿no? Y hay gente que lo lleva mejor y hay gente que lo lleva peor y ya está. Pero que la gente no se equivoque, que da igual lo que hayas ganado. Que al final ese mal momento lo vas a pasar, sin más. Pero vamos gestionándolo, ¿eh? Porque al final Claro. la gestión tampoco nos hace no
no sufrir. Lo que pasa que Sí, sí. al final pues, todo el mundo que tiene una pérdida está claro que ese desapego y ese vacío se siente, pero claro, la clave está en gestionarlo y recomponerte y seguir abriéndote puertas. Sí. Así que nada, bueno, yo quería para acabar, aunque ya nos has dicho antes lo de las muñecas, que te dio una gran lección de humildad y bueno, que te enseñó bastante, pero sí que no sé si es esa la única, entiendo que no, pero la gran lección que te regala tu trayectoria, una lección que digas para mí ha sido de las más importantes. Bueno, que en la vida nadie te regala nada, ¿no? Que tienes que currártelo. Esto, las cosas te pueden pasar así por casualidad, una o dos veces o tener suerte, pero lo que te enseña el deporte es que sin constancia y sacrificio no te dan nada, ¿no? Y que la vida, pues bueno, es dura y tenemos que pasar los baches, pero vuelvo a insistir, sacrificio y constancia e intentar sonreír lo máximo. Y sobre todo la importancia, como dices, de la perseverancia y de la paciencia, ¿no? Que las grandes cosas nunca llegan Bueno, para yo mañana. escucha, la paciencia, madre mía, esto ha sido una de mis... ¿Te ha Sí, costado? porque yo, sí, porque a mí todo fue pum, 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 rapidísimo, selección, NBA, no sé qué, todo lo conseguía Bueno, pero porque rapidísimo. se te enfrentó las oportunidades así, las cogiste, pero me refiero que por norma en el deporte... Sí, pero es que yo soy un caso, o sea, yo empecé jugando con 13, con 13, a los 14 estaba jugando Fue todo muy rápido. en Liga 2, Uh-huh. ascendimos, a 15 campeona del mundo de clubs, campeona de Europa, debuto en Liga 1, a los 17 selección, a los 20, o sea, entonces, todo súper rápido, y entonces eso, pues quieras o no, pues las cosas tienen su tiempo, ¿no? Aunque yo me haya saltado o por mi talento o por mi trabajo haya adelantado etapas, tiene y he tenido que trabajar en ello, ¿no? En muchos otros aspectos de mi vida que me pienso que todo es así, y no todo es así. Ese es el mensaje que tenemos que lanzar, sobre todo a los más pequeños, ¿no? Que a veces nos cabreamos cuando las cosas no salen cuando queremos, que el trabajo y el esfuerzo pues siempre nos acerca a ello. Y bueno, escucharos a vosotros, aunque en tu caso fue muy rápido todo, pero bueno, hay que trabajar, hay que ser perseverante, que No, no pero todo yo el lo mundo digo, tiene la suerte y la oportunidad de Amaya, ¿verdad? Te dicen por aquí que se quedan con la frase de yo soy una emocionada de la vida. Desde luego que lo eres, lo transmites, lo vives. Y bueno, dicen también que unos terminan en el deporte, pero que en tu caso sigues conectada a él de comentarista, sí, y que te vemos ahí todos los días enchufada y bueno, pues una sí, manera también de estar en contacto con tu me deporte, encanta. vivirlo de otra manera. Sí, me encanta. Bueno, no, al fin no me genera las pasiones del baloncesto, pero soy una afortunada de la vida, de verdad. Encantada de poder estar de comentarista en la tele, vibrando con mi deporte, e intentando hacer las cosas bien y que la gente disfrute y entienda el baloncesto, ¿no? Porque no toda la gente que se pone delante de un televisor entiende de baloncesto. Pero sí, me gusta disfrutar del momento, por eso digo que soy una emocionada, porque a las cosas hay que vivirlas, ¿no? Y a mí me encanta poder vivir todo al 100%, que a veces también me pego tortazos por el camino, Bueno, ¿no? bueno. Porque... Pero no solo es necesario entender el baloncesto, sino también disfrutarlo y transmitirlo. Sí, Y lo haces. Eso al final que intento, tiene... ¿eh? Me dan palos, ¿eh? Me dan palos. Bueno, bueno. Me he dado cuenta que, vamos, madre mía, este mundo. Pero bien, bien. Diferente, ¿no? Diferente. Aprendizaje, ¿no? Aprendizaje, no, no. Has salido de tu Bueno, zona de confort y ahora ahí a pero llevo sacar ya, recursos. empecé en el 2013-2014 y he cambiado un montón, ¿eh? Y luego también, pues bueno, al final, pues las herramientas del deporte, estoy en un sitio que es espectacular, que son los mejores, y a mí como no me cuesta nada pedir ayuda, oye, ¿cómo tal? Boom, boom, asesórame, ¿qué tengo que hacer? Clases de dicción, clases de tal. Al final todo el mundo en su apartado tiene que intentar buscar la excelencia. Y pues en eso estoy, ¿no? En intentar ser mi mejor versión en el mundo de la tele. Pues Amaya, ha sido un placer, eres pura energía, lo veíamos cuando estabas en activo y lo hemos comprobado hoy.
gracias por regalarnos este trozo de ti, de tu experiencia, de compartirlo, de ponerte realidad, ¿no? Muchas veces nos vemos, como tú dices, como esos superhéroes externos que, bueno, que no podemos alcanzaros y, bueno, pues el objetivo de estos directos es eso, de acercar a grandes deportistas a que todos podamos conocerse un poco más. Así que un abrazo enorme, encantada de estar en contacto. A vosotros. A vosotros un beso, cuídense, hagan caso de todas las normas y esas cosas y a ver si... Portémonos bien. Exacto, y a ver si esto se acaba pronto y podemos abrazarnos y que yo soy muy de abrazos y muy besucona y esas cosas. Bueno, seguro que queda poco. Gracias a los que nos hayáis acompañado por participar. Gracias. Hasta luego, Maya. Gracias. Hasta luego.